Hola, les damos la bienvenida a una nueva charla virtual de esta edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. En esta ocasión estamos con el programa de cortos número 2 de la competencia argentina de cortometrajes, que se compone de Engomado, Eras una vez en Quisca, Luto y Le Vortex Monopoler. Estamos con Marco Joubert, Toya Bonino, Pablo Weber y Nicolás Torchinsky, que son directores en el orden que decía, de Engomado, Luto y Érase una vez en Quisca. No está todavía con nosotros Luciano Onetti, esperemos que se pueda sumar, director de Le Vortex Monopoler. Quería empezar haciendo una pregunta para Toya y Marcos, que nos cuenten un poco cómo nació la correspondencia entre ustedes. Bueno, las preguntas por los orígenes siempre son difíciles. Mi idea es que en un momento que lo detuvieron a Marcos, o por lo menos para mí empezó, cuando en un momento que Marcos quedó detenido, le dijo a la chica que en ese momento era su novia, que si yo supiera que él estaba ahí, seguramente quisiera filmarlo. Y ese día empezó un poco la idea para mí de trabajar juntos, aunque por ahí la diferencia fue que el que filma es él y no soy yo. Para mí empezó ese día, en principio, la idea de esta correspondencia contemporánea. ¿Vos qué decís, Marcos? Yo pienso que exactamente lo mismo, pero fui yo la que le dijo a Sol que si vos te enterabas de esto, te iba a gustar firmarlo. Y ahí empezó todo. Así tal cual fue. Y acá estamos. Tantos años después continuamos con ese envión, así que se ve que ¿Viste? algo ahí pasó. Seguramente. Sucede algo muy particular que en esta correspondencia Toya siempre está presente o siempre la nombrás, Marcos, Sí. pero no, ella no aparece. ¿Me quieren contar un poquito de esta decisión? Ella no aparece, o sea, no es que no aparezca, ella aparece, pero no se la ve, se la escucha. Entonces siempre está, ¿no? Así es. Vos me decís por el Sí, tema si aparece en el corto. Claro, que no se la puede ver, en realidad. Claro, Me a ella no se expresé la mal. ve, pero se la escucha. sí, es verdad, en todos los cortos que hemos hecho hasta ahora, tomamos un poco esa decisión de que yo estoy muy presente y siempre a través de la voz de él, y, y por el momento la mantenemos. Estamos como con idea de trabajar en un largo, y siempre surge esa pregunta, ¿no? De hasta dónde tengo que aparecer de otra manera. A mí en particular me encanta así, como me gusta que es un retrato de Marcos, también es un retrato mío y es un retrato de nuestra relación, pero que en mi caso puedo prescindir de la imagen, digamos. No sé, me parece que funciona, pero es verdad que es una pregunta como clave. En algún momento una vez que yo lo fui a visitar a Marcos, él me grabó en esa situación de la visita y entonces ese sería un modo lógico, digamos, con el código que venimos manejando hasta ahora para que mi imagen se vea. Pero la verdad que hasta el momento no sentimos que haga falta, como que sería un modo para que no nos pregunten eso más que por una necesidad del material, me parece. Una pregunta para Nicolás Torchinsky, nuevamente, director de Érase una vez en Quisca. Tanto en el corto como en La nostalgia del centauro, que es tu largometraje anterior, que es un proyecto que está como imbrincado, que tiene mucha relación con este, está como esta figura del gaucho, ¿no? Y nos remite justamente a la tradición gauchesca. Quería saber cómo pensás vos ese diálogo con esa tradición eh, para tu cine y particularmente este corto. Bueno, en realidad en este caso tiene que ver con que los materiales salen del mismo rodaje. No,
había así una intención muy concreta, digamos, a la hora de hacer la película El del Centauro, y estos materiales fueron parte, digamos, de ese proceso de rodaje. De hecho, en el primer rodaje conocí a todos los personajes que están en este cortometraje. Recién en el segundo rodaje del Centauro pude trabajar efectivamente con ellos. Y fue más como el trabajo más de imaginación, me parece, de querer de haberlos visto y de querer que participaran de la película, de conocerlos y querer que participaran de la película sin saber bien cómo, y después que la ficción de alguna manera se encargue, digamos, de organizar eso. Y entonces aparecieron estos jinetes en esta especie de western medio estático, y por el otro lado el testimonio de Jesús, que de alguna manera es como lo que termina organizando un poco el relato. Claro, por ahí quería saber qué tan presente tenías vos esa tradición, si tenías algunos referentes concretos en mente a la hora de pensar esos gauchos que vos después justamente representás con una poética particular y lejos de quizás estereotipos o ideas justamente previas que podemos tener en torno a esa figura y esa tradición. Mm. La verdad es que no trabajo con, no tengo unos referentes ni claros, el trabajo en el rodaje es un trabajo sobre todo, digo, intuitivo. Digo, yo llego a todo este universo más por vincularme afectivamente, digamos, con personas. Digo, una amiga mía fue la que me llevó allá a conocer a sus padres, y a partir de ahí surge la posibilidad de hacer el Centauro. Digo, a partir de habernos vinculado, de habernos conocido y de haber sentido que ahí había una posibilidad de película en el diálogo, tratando de acercarnos a eso que llamamos tradición, pero no es que tengo como un trabajo de investigación, digamos, muy profundo, muy buscado, digamos, sobre estos temas, sino que más bien fue un encuentro cuerpo a cuerpo lo que efectivamente después termina signando los materiales y signando un poco las sensaciones construidas dentro de ambas películas. Una pregunta para Pablo Weber, nuevamente director del cortometraje Luto. Hay algo muy interesante que es que en el corto está esta figura de la exploración por distintas eras geológicas, y yo pensaba todas estas imágenes como una especie de exploración geológica de tu cerebro, ¿no? Una representación de tu cerebro en el sentido de que primero empezamos con quizás recuerdos más recientes, ¿no? Y está la pérdida de esta amiga y la pérdida de Maradona, y después nos vamos remontando un poquito más hacia recuerdos más de la juventud, de la adolescencia que compartieron, más allá de que quizás esta línea temporal no es tan clara, pero bueno, me interesaba cómo relacionaste esta idea con los materiales, y quería que nos cuentes un poquito más de estas fotos que vemos, sobre todo más cerca del final, que es quizás que tiene más que ver con tu registro íntimo. Sí, en realidad la idea del corto surge a partir, digamos, un poco esta idea geológica que vos planteás, está presente en el corto anterior, y en cierto sentido la idea de este proyecto era por ahí movernos en el mismo panorama, si se quiere, estético, conceptual, pero con el objetivo de construir un relato ficcional, más tirado hacia una ficción de una persona que pierde. No es mi vida eso, digamos. Entonces, como que el objetivo en realidad del proyecto va más por la construcción ficcional en torno a esas imágenes. Yo conocí el trabajo de Candela a finales del año pasado, más o menos en la misma época en la que murió Maradona, y bueno, ella, yo creo que
hay algo muy interesante de su trabajo fotográfico y que es justamente la forma en la forma que ella tiene de mirar la cultura popular argentina. Entonces, surge de ahí, digamos. No hay, yo, o sea, es un relato que cuenta en situaciones íntimas, pero no es mi intimidad, digamos, no. Las fotos de esas son igual de ajenas que las fotos de Siria con la que trabajé el trabajo pasado, digamos. Claro, no, hay algunas anécdotas que suenan tan vívidas, digamos, que por ahí pensaba que algo de esta construcción tenía que ver con Sí, es que un recuerdos. poco sí, obviamente que hay una manipulación consciente, si se quiere, del género de la literatura del yo en el trabajo. En cierta medida, digamos, el género de la literatura del yo, que ya era preeminente, digamos, antes de la pandemia en el cine argentino y en general en el cine contemporáneo, a mí me gustaba la idea un poco de hacerle como una treta al género, si se quiere, o de digamos, hacer como una pequeña trampa como una película que pudiera como hacerle una trampa al resto de las películas que hablan sobre ese tema, como diciendo, bueno, vamos a usar las reglas de ese género, pero contando algo ficcional, digamos, un poco está en el impulso del proyecto, digamos, si se quiere. En una pregunta para Marcos y Toya, recién le preguntaba a Nicolás por representaciones que quizás puede estar si se quiere, un imaginario popular, y las representaciones que tenemos de la vida carcelaria, digamos, justamente está plagada de estereotipos, cosa que creo que el corto se distancia absolutamente. Eh, pero quería preguntarles cómo dialogaron ustedes con esto, con la presencia de los estereotipos y qué tanta importancia le dieron o no, y cómo quisieron construir este retrato de la vida de Marcos. Bueno, sabes que la otra vez, hablando de Orión y de mi primer película, ahí no trabajaba con Marcos, me hicieron una pregunta un poco parecida. Y en realidad lo que me parece a mí es que lo difícil o la pregunta es cómo es que se construyen esos estereotipos, ¿no? Cuánto trabajo hay de los medios y de los sectores de poder, y cuánta ingenuidad de tantas personas que avalan y adhieren a esos estereotipos. Entonces, no sé, me parece que, o desde mi punto de vista, lo más fácil es, como si uno pudiera mirar desprejuiciadamente a ver qué sucede, y rápidamente lo que se construye es otra cosa. Entonces, creo que donde sí hay mucho trabajo y mucha intencionalidad en esas construcciones, como muy fácil eludirlas porque la realidad te demuestra todo el tiempo que las vidas de las personas son diferentes a esos estereotipos. Entonces, la verdad es que no hubo un trabajo consciente de intentar no caer en esos estándares, no porque no los conozcamos o no porque nos parezcan bien, sino porque no fue una construcción en oposición a eso, sino fue una construcción en función de un vínculo que se fue generando muy por fuera de esos estereotipos, entonces el resultado lógicamente es otra cosa. Pero no por oposición, sino porque si uno no está asignado por esos estereotipos, como recién decía, las vidas de las personas son otras cosas. Y me parece que eso se nota en la película y que creo que eso es una ventaja, digamos, que tiene el material que graba Marcos y que retrata otras cosas que muchas veces son desconocidas, ¿no? Si uno seguía solamente por esa vida tan estereotipada que a veces nos tenemos. Bueno, sí, es tal cual como dice Toya. Por ejemplo, una discusión que tenemos siempre yo y ella es el tema de la ficción, ¿no? Lo que se ve en la tele. Y yo siempre le digo, Toya, esto no es el marginal, esto es la vida real, ¿no? Entonces por ahí yo le muestro cosas o le comento algunas y me dice, no sé, ¿te parece mostrar eso? No, eso es muy sensacionalista, muy amarillista, muy esto, muy aquello. Bueno, pero esto es lo que pasa acá. Así que, nada, es como dijo ella, eh, la mirada desprejuiciada, ¿no? Y nada, solamente eso, mostrar la verdad, lo que pasa acá, el día a día, y nada, Y yo eso. creo, de No todos hay nada. modos, que
que en esa construcción o en esa manera de grabar que tiene Marcos, de esto que él dice el día a día, que es así, de todos modos se filtra una sensibilidad propia de él, en muchos aspectos preexistentes y en muchos aspectos que fue modificándose a partir del trabajo en conjunto, ¿no? A partir de que yo señalo una cosa o subrayo una cosa o le pido una cosa y él de eso, por supuesto, interpreta lo que le parece, lo que puede y lo que tiene ganas, pero también hay una mirada ahí sensible y una mirada que con el trabajo fue también definiéndose. Entonces, en ese registro tan cotidiano que hace Marcos, hay una sensibilidad que para mí es innegable. De hecho, cuando a veces a la productora le muestro las cosas que grabó Marcos, me dice, cuando Marcos sale lo contrato a él de camarógrafo, no quiero que filmes más vos, como... Nada, ahí me pareció un descubrimiento en ese modo de mirar de Marcos que a mí me llena de alegría. ¿No sé? Qué lindo lo que es esto ya. Viste, que te reto cuando no grabás o no grabás así, pero reconozco tus hazañas, Marquitos. Gracias. Una pregunta para Nicolás, que creo que quedó picando de algo que nos decías en la pregunta anterior, con tu respuesta anterior, que era que conociste a estas personas, digamos, no hiciste un casting para llegar a estos actores, y quería preguntarte cómo fue dirigirlos a ellos, digamos, siendo que evidentemente no se dedican a esto, pero bueno, ¿cómo fue el vínculo que se estableció previamente a que se conviertan en tus actores y luego cómo fue la dirección? Bueno, en realidad no les pedí que hicieran nada que estuviera como por fuera de lo que ellos hacen en su vida más cotidiana, no sé si del día a día, pero que esté por fuera, digamos, de lo que son sus actividades, digamos. En concreto, sí, fue bastante sencillo, digamos, porque nos entendimos muy fácilmente, no tenían que elaborar, digamos, me parece como algo que estuviera por fuera de lo que hacen, entonces de alguna manera, el trabajo con la cámara fue bastante amigable, sencillo y amable. Lo que siento que por ahí lo que fue lo más interesante, creo yo, es el trabajo con el testimonio de Jesús, que él lo único que sabía, y nosotros lo único que sabíamos, era que íbamos en algún momento a llegar con los jinetes a su casa, pero no sabíamos mucho más, ni siquiera sabíamos bien qué iba a pasar ahí, sabíamos que iban a pasar por ese lugar nada más. Y en el momento en el que llegamos, ahí a Jesús le comenté un poco, digamos, de qué se trataba esta travesía que estaban haciendo estos jinetes, que iban a despedir a un amigo. Entonces, él me dijo, bueno, entonces, si yo les voy a contar algo, y ellos van a pasar por mi casa, les voy a contar entonces la primera vez que vi a un hombre muerto. Y de ahí surge esta historia, que no es solamente, digamos, una narración, que lo es, pero es una vivencia personal de Jesús. Bien. Una pregunta para Pablo, es que también creo que podemos retomar de tu respuesta anterior, que es cierto cómo utilizar estos modelos y lenguajes científicos y los transformás o los descubrís como objetos estéticos. Te quería preguntar un poco de cómo es el proceso de elección de esos objetos. ¿Cuál es el casting de estos modelos científicos? ¿Te refería a los escaneos? Sí. Bueno, sí. Yo no creo que esos sean objetos científicos, digamos, son objetos estéticos en sí mismos, porque son representaciones visuales que claramente hay una mediación estética en el medio, digamos. En cierta medida es un poco uno de los temas que a mí más me interesan, precisamente,
que es el rol que ocupan las representaciones visuales, audiovisuales y las representaciones de datos en la ciencia contemporánea, y su relación, a mi entender, estrictamente ligada con el arte, desde la figura de von Humboldt hasta la inteligencia artificial hoy, digamos. Eso como tema es uno de los temas que más me interesan y que más me importan por ese lado. Perdón, que está sonando esto. Por otro lado, el casting, si se quiere, de los materiales, eso sí son cosas mías, digamos, de mi casa, que yo junto, digamos, y que siempre me gustó. Después hay un libro que es de Cande, lo fuimos buscando así, no hubo un proceso muy sistemático, sinceramente no. Fue bastante de casualidad, cosas que fuimos encontrando en el proceso de creación del corto, que, viste, te pones en búsqueda activa y vas encontrando cosas y sumando cosas a lo que ya tenías, digamos, en ese sentido. Eh, pero sí, siempre teniendo en cuenta el encuadre final, digamos, teniendo en cuenta representaciones o colores o dibujos que tengan interés, digamos, que tenga un interés para generar lo que queríamos generar en ese momento, y que sea pertinente en términos temáticos y que sea pertinente en términos no solo temáticos, sino estéticos formales, digamos. Eh, y después también está el proceso de manipulación, digamos, de nuestra parte, que también, digamos, a esa mediación científica hay una mediación que nosotros la hacemos, que son los procesos el proceso de partículas tridimensionales, digamos, que bueno, ya es un proceso ya directamente de creación, en el que creamos algo nuevo, como el plano ese de que baja y que termina en eras geológicas, digamos. Digamos, eso es como una conjunción entre un trabajo tridimensional y a partir de esa representación bidimensional de ese libro, que lo tengo ahí guardado digamos, lo tenía mi mamá cuando yo era chico, ese libro, y que se lo fue quedando y lo tenía ahí, digamos. Eh, es como bastante peculiar en ese sentido el proceso. Una pregunta para Marcos y Toya. Recién Toya destacabas la sensibilidad de Marcos a la hora de filmar ese mundo cotidiano, y sí es muy notorio este punto de vista súper original que se circunscribe, digamos, a la celda. Y les quería preguntar cómo llegaron a esa decisión, y a la hora de crear estas imágenes, más allá de que por supuesto son del cotidiano de Marcos, cómo en el diálogo de ustedes, qué es lo que ponen el ojo a la hora de pensar qué van a registrar. Tanto, digamos, Marcos como el operador, y todavía no sé cuál es el diálogo justamente que tienen entre ustedes y tus sugerencias o tu input ahí. Bueno, me parece, Marcos, que en esta tenés que empezar a contestar vos, porque esta parte de cómo decidís qué filmar o no, después yo digo de qué manera te hincho cuando recibo el material, pero es verdad que hay algo que son decisiones tuyas. Bueno, mira, la pregunta no la escuché toda porque justo hubo problemas de recepción y no escuché completo, pero creo que habías preguntado qué habíamos decidido por qué filmar, o no, algo así. Sí, Sí, ¿cómo tomás esas decisiones de film? ¿Cómo decidís qué filmar de todo lo que pasa ahí? Es que no es que lo decido, o sea, muestro lo que hay. Obviamente hay cosas que no se pueden, hay cosas que todavía me pide que no se pueden, porque está bien, ahora con el teléfono no estaba legalizado en un principio, cuando vino la pandemia, se legalizó para tener comunicación con la familia, ya que no podíamos tener visitas, y ahí, bueno, como que el trabajo se facilitó, digamos, ¿no? Pero así, todo estando el teléfono legalizado, no es que tampoco tenemos zona liberada, digamos, como para andar por todos lados. Puedo mostrar lo que pasa acá en la celda, por ahí lo que pasa un poco en el pabellón, afuera del pabellón no se puede, por ahí sí el patio,
pero tampoco puedo mostrar todo el pabellón porque tampoco puedo estar filmando todo, porque seguramente hay gente que no le puede llegar a gustar o porque está filmando, nada, eso. Por ahí lo hago un poquito de incógnito también, a veces no se enteran, y creo que eso también está bueno, porque por ahí están haciendo cosas y ellos no tienen la menor idea que yo los estoy grabando. Y está bueno, ¿viste? Después no sé, qué sé yo. Hay un montón de cosas que por ahí yo he grabado que tampoco se pueden mostrar. Y después están las otras cosas que por ahí yo te grabo algo y ella me pide que grabe lo mismo, pero desde otro ángulo. ¿Y cómo lo hago? Si esto es espontáneo. Y es complicado ahí cuando me lo dice. Y a veces parece que no le entra en la cabeza, pero nada, después lo hago. Cuando se encuadra de vuelta a una situación similar, lo hago. No hay nada planeado, es todo espontáneo. Me parece que en algún punto muchas cosas de la película surgen de las imposibilidades, ¿no? Desde la Tal cual. técnica está como muy limitada, desde tener o no un trípode, desde la calidad sonora, desde lo que está permitido y no permitido, y de lo que existe la voluntad o no. Y después como Mark consigue mucho material y ahí en función de lo que vamos contando específicamente hay una selección. Hay muchos temas que me parece que son interesantes para contar de todo el material que Marcos produce. De hecho ya hicimos otros cortos y estamos en vías de hacer un largo. Este está como bastante centrado en esta idea de él de querer seguir de ese penal que estaba a otro penal y cómo se hacen los monos y cómo es el traslado y bueno, es como una temática que atraviesa un poco esta pieza en particular, ¿no? Pero hay muchas temáticas distintas y, y a veces tiene que ver con la temática y a veces tiene que ver con otras características, ¿no? Como él dice, hay veces yo lo hincho con cosas que no se pueden y un poco se enoja, y hay veces de todas esas que los hincho, alguna de repente sí se puede, y así tiene un material que en un principio no hubiéramos imaginado. Pero hay un intercambio y cada vez más que excede como, te muestro cómo es esto. Al principio era más que todo, te muestro cómo es esto. Y ya ahora estamos en una etapa que no es solo te muestro cómo es, sino que cómo lo mostramos, o cómo te imaginas la luz, o deja la cámara más quieta, con un montón de inconvenientes, porque de repente el celular le pasan cosas unas u otras, pero en esas imposibilidades me parece que surgen un montón de estas cosas que Marcos encuentra. Y en esa espontaneidad, Marcos, para filmar que puede aparecer, digamos, ¿cuáles son los momentos que vos sentís, uy, esto lo tengo que filmar? No sé, por ejemplo, como decía Toya, el tema en el momento de los traslados, yo de atrás de un pasaplato, o sea, no, el pasaplato sería, está la puerta y hay un agujero en la puerta, poner, no sé, 30 centímetros de largo y 15 de ancho, y yo por un espejo miro lo que está pasando al fondo, ¿no? Entonces, en el momento ese, cuando arman los monos, cuando salen los chicos de traslado, o cuando salgo mismo yo de traslado y llego a una unidad y estoy en los depósitos esperando a que me den un pabellón. No sé, por ejemplo, ahora lo último fue cuando salí de la unidad número 30 de Alvear y fui a la unidad número 36 de Magdalena, y salió un día de mucha lluvia y tenía todo mojado, no tenía que ponerme, llovió como una semana completa, con todo mojado, no sé, todo el electrodoméstico. Aparte de eso, ya el riesgo que corres, ya estando en otra cárcel, no sé, ¿qué te puedo contar? Por ahí sacar el teléfono y hay otro preso que no tiene teléfono y quiere mi teléfono, cosas así, ¿viste? Entonces tenía que pensar muchas veces por ahí si lo podía hacer o no lo podía hacer, ¿viste? Nada, complicado, pero eso es algo de lo que yo muestro, en este corto que estamos haciendo ahora con Toya, tengo más. Nicolás, tiene, tiene una construcción o un diseño sonoro muy particular el corto, y pensando en que vos trabajás en sonido también, quería aprovechar también para hablar. Me llamó la atención que no hay ni música que dirija lo que tenemos que pensar de las imágenes,
ni tampoco se explota la cuestión del color local, ¿viste? Hablando de tradiciones folclóricas. Quería que nos cuentes un poco cómo pensaste el diseño sonoro del corto. Bueno, creo que igual se fue pensando ya desde el montaje, ya había como por lo menos algunas pequeñas premisas, o por lo menos algunos elementos que eran como los que de alguna forma iban como hilando el relato. Después, en el trabajo específico de sonido, bueno, en específico sobre todo con Gaspar Shewar, que es quien hizo, digamos, el diseño de sonido, que lo hizo, que junto también con un músico hicieron grabaciones de sonidos que pudieran formar parte del paisaje de la imagen. Entonces, a partir de esa se hizo como una especie de composición con esos elementos, y después, bueno, fueron apareciendo de alguna manera. Igual, de todas maneras, no había una intención al principio de que fuera como una banda sonora como muy expresionista, por decirlo de alguna manera, y después en el trabajo con Gaspar fuimos encontrando, digamos, una medida justa para poder mezclar un poco lo que es recuerdo, como la sensación de la materia, del recuerdo de la materia, y el recuerdo del espacio, dentro de estas imágenes que por ahí sí tienen como por ahí una contundencia como un poco más realista. Eso. Bien, gracias. Pablo, también para vos una pregunta, aprovechando para que hablemos del sonido. Yo había visto una versión del corto donde era solamente tu voz y ya parecía una obra terminada. Ahora lo vi con esta banda de sonido y tiene algo muy inmersivo, digamos, y ayuda mucho el clima. Y quería hablar, bueno, por un lado pensar eso, cómo pensás vos la música, pero también en tu voz en off, porque no deja de ser toda una interpretación. Hay algo como muy conversacional, no sé si existe esa palabra, pero tiene una cualidad muy que parece como si fuera algo espontáneo que soltaste ante el micrófono. Me imagino que no es así. Quería que nos cuentes cómo pensaste vos tu interpretación de cómo debían sonar esas palabras, y también pensando en que, bueno, como recién nos contabas, hay un grado de ficción en el trabajo. En relación a la banda sonora, trabajamos mucho, frecuencias muy bajas, trabajamos mucho la idea de la Tierra, del planeta, ¿no? Muchas vibraciones, trabajamos con un geófono, un aparato que capta vibraciones muy, 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 muy bajas. Trabajamos mucho con vibraciones, digamos, muy por debajo de la voz. Entonces, y hay mucho trabajo que va como de colchón de fondo, y también con imágenes sonoras, si se quiere, de piedras, minas, etcétera, etcétera, digamos. Como que una referencia, se podría decir, muy grande, fue el trabajo de Tatiana Masu en Río Turbio también, ¿no? O sea, como un poco la referencia ahí sonora. La banda sonora por ese lado. En relación a la voz, sí, había que, digamos, construir un personaje. En un principio yo quería hacer algo un poco más histriónico, más la última cinta de Crap de Beckett, digamos, una cosa medio así, pero me salió muy, muy cercana a mí, digamos, no salió tan actuado. Nada, que la verdad que nunca había actuado, digamos, era como la primera vez que realmente me ponía a actuar algo que, digamos, que era ajeno a mí, digamos, que era algo, que era un personaje, digamos. La verdad que no lo reflexioné mucho, fue como, bueno, leí un par de veces el texto,
el texto, pensar un poco en alguna entonación, algunas cosas, y me mandé, digamos, a ver qué sale. Hiciste el casting y te diste el papel a vos, Diego. Claro, sí, Bien. sí, sí. Eh, Toya y Marcos, recién me contaban un poco de la producción, digamos, de las imágenes, de la creación de las imágenes, y luego viene el proceso, obviamente, de montaje. Entonces, quería que nos cuenten eh, cómo, siguiendo con, además que recién les preguntaba, cuál es el diálogo entre ustedes, cuál es el diálogo a la hora de tomar la decisión de, por ahí pensamos en el montaje, en lo que se va a mostrar, pero también, por supuesto, en lo que no se va a mostrar, cómo toman todo el laburo y lo reducen a lo que finalmente vimos y lo que terminó siendo engomado. Me parece que un poco lo que pasa, o con por lo menos mi percepción de lo que pasa, es que con Marcos hacemos un trabajo en conjunto que no se ajusta tanto a las categorías del cine. Entonces es difícil hablar de el montaje o no, es como un proceso bastante más dinámico, hay muchas decisiones del montaje que las tomo yo, porque soy quien estoy con la compu editándolas, y por eso me resulta difícil responder. No es que estamos como permanentemente consensuando todas las decisiones, así como Marcos un montón de veces graba cosas y después yo me sorprendo cuando las veo, o a veces quisiera cosas que, como él dice, no se pueden grabar. Me parece que un poco la inversa pasa cuando yo edito. Como hay cosas que Marcos me dice, para mí esto es más, está muy largo, más corto, más aburrido, o está bueno, pero también hay una especie de sorpresa, por lo menos eso creo yo, cuando Marcos ve lo finalmente editado. Entonces no están, no esos roles del director, del montajista, del DF, bueno, trabajamos como en un equipo con otras categorías y creo que milagrosamente nos entendemos bien sin acuerdos muy definidos, ¿no? Ahí donde podría haber un montón de conflictos, de eso que hiciste no me gustó, te dije que lo hagas, no sé, funciona, por lo menos por el momento no funciona. Y bueno, en esa búsqueda de ir definiendo cómo son los lugares de cada uno también estamos. Así que me parece así como cuando él me puede subir las cosas al Drive, yo me sorprendo un montón con las cosas que él sube. Me parece que cuando yo le muestro lo editado, eso espero, ahora vos Marco dirás, eh, también hay como un efecto sorpresa de lo que se hace con ese material. Yo lo siento así, por lo menos. Y Marcos, pobre, se le cayó la serial, así que no tiene la oportunidad a confirmarnos si se sorprende o no con lo que recibe ya editado, pero espero yo que sí. Yo me iba a meter a preguntar cómo hacían con el material, cómo te lo daba, cómo era el traspaso del material. Pasamos por muchas peripecias distintas, según los diferentes momentos. Por ejemplo, esa situación que contó Marcos, que grabó un día de Yuga, finalmente ese material lo perdimos, por ejemplo. O sea, hay material que se pierde y hay material que no se puede grabar, y hay material que a veces lo tiene mucho tiempo acumulado hasta que lo puedes subir al Drive, que no siempre nos juegan buenas pasadas, en algunos momentos guardó en memorias, bueno, hay como diferentes metodologías. Y muchas veces hay pérdidas y bueno, es parte de los riesgos, digamos, que asumimos con estos modos tan precarios, ¿no? Pero que si bien tiene esos riesgos, para mí también tienen una espontaneidad y un interés que me parece que queremos conservar, digamos, no es que quisiera poder ir yo con la cámara a grabar, no me interesa. Bien. Nicolás, continuando con estamos en el apartado montaje, no, pero te quería preguntar, eh, si bien este trabajo parece mucho más dirigido a la historia que la nostalgia del centauro, que también tiene un componente documental de encontrarse con lo que sucedía ahí, te quería preguntar, ¿qué fue lo que cambió de justamente una vez que te desarraigaste, que llegaste o incursionaste en ese lugar que no es el tuyo? ¿Qué fueron las cosas que te cambiaron de conocer ese lugar sobre lo que podías tener ya planeado de lo que eran las películas? Y aprovecho y te hago una pregunta doble porque sé que la película la montaste con Ana Poliak
y como quería rescatar la figura de Polia, que es una gran cineasta argentina, quería saber cómo fue trabajar con ella y qué sacaste de ese trabajo que después trajiste, digamos, al corto. Bueno, son dos experiencias, me parece como muy diferentes. Me parece que justamente este es un cortometraje de postproducción, en el sentido de que es una reapropiación del propio material, es como una reinvención del propio material y una búsqueda de una nueva posibilidad de película dentro del mismo material. Entonces, digo, son dos experiencias para mí bastante diferentes. Con respecto al trabajo con Ana, el trabajo con Ana fue para mí de un aprendizaje enorme, y tengo una gratitud infinita con Ana, de mi colaboración con Ana siempre. Del mismo modo tengo una gratitud infinita con Valeria, que es la montajista de este cortometraje, que también, digamos, encontramos, tanto con Ana como con Vale, una identidad para cada película. Kiska tiene realmente una identidad o una búsqueda estética diferente. Me parece que esta película, hablando de Kiska, es una película de una deriva, siento yo, una deriva de imágenes y sonidos, de sincronías y asincronías, y que de alguna manera lo que termina, digamos, de armar, de entramar, es como el poder evocador de la palabra. Digo, si bien como estos materiales no fueron ni siquiera hechos ni pensados para estar coexistiendo, por eso digo que es un trabajo con retazos o descartes, digo, son materiales que quedaron por fuera, de alguna manera se construye entre el poder evocador de la palabra y lo que las imágenes pueden sugerir. Entonces, de por sí ya es una construcción narrativa completamente diferente y una búsqueda completamente diferente a lo que era la nostalgia del centauro. Gracias, Nicolás. Una pregunta para Pablo, que es, bueno, hace poco tuvimos la charla con Tío Anthony, que es el director de una película que se llama All Lights Everywhere, que aprovecho para recomendarla, está en la competencia de Estados Alterados de esta edición del festival, y tiene algo muy particular que termina en los créditos, o en los créditos hay una bibliografía que acompaña la película, algo que ya ha hecho, por ejemplo, Godard, ¿no? Lo hemos visto, pero es como un gesto muy interesante. Y conociendo tus películas y también leyéndote, porque sos crítico de cine y tenés algunas, me parece, lecturas muy interesantes, te quería preguntar algo así. Te quería preguntar si nos podrías decir cuál sería la bibliografía que acompaña a tu corto, a Luto, o por lo menos los materiales que vendrían ahí en el anexo. La obvia, digamos, que está presente en el corto, que es los Salmos, no todo el Antiguo Testamento, sino el libro de los Salmos, digamos, que es como el punto de partida del corto, en realidad. Después, las de siempre, digamos, las voces del tiempo, el cuento de Ballard, que no tiene nada que ver en términos temáticos y demás con el corto mío, pero que sí tiene mucho que ver para mí en mi vida, digamos, es parte de mí ese cuento. La literatura de Carlos Busquet, por otro lado, también, y te agregaría, bueno, está el cuento de Arthur Conan Doyle, que encuentran como un estrato del planeta que es como una gelatina y que cuando lo pinchan, gime, como que la Tierra gime. No me acuerdo el nombre del cuento ahora. Pero bueno, eso. Después, sin lugar a dudas, el matrimonio Shelley, Percy Shelley, Mary Shelley,
hay una obra de teatro de Percy Shelley que es Prometheus Unbound, no sé qué sería Unbound en español, pero Prometeo sin Desencadenado. límites, desencadenado, claro, que es una obra de teatro que termina con la Tierra partiéndose, y empiezan a salir los fósiles. Eso sería básicamente. Y Philip Glass, obviamente. Bien, tenemos para continuar luego de ver Luto. Lamentablemente ese es todo el tiempo que tenemos para las preguntas, pero no quería dejar de decirles que tenemos un momentito si quieren agregar algo que no hayamos tocado en la charla, algo que no les haya preguntado, algo que quieran decir, como este momento es de ustedes, así que les paso la palabra, no sé si quieren empezar, vamos en el mismo orden, si les parece, Toya y Marcos. ¿Vos, Marcos, hay algo que quieras decir? No, yo la verdad que no tengo nada para agregar. Bueno, entonces no agregamos más nada. Bueno, contundente, nada más para agregar. Olas, este momento sí es tuyo, si vos querés agregar algo. La verdad, en este momento no se me ocurre nada para decir, pero no, está bien así, creo yo. Gracias. Bueno, gracias a vos, y Pablo me hace que no con la cabeza. No, estamos bien. Culpa de Marcos, él dijo que no y a partir de ahí todos tuvimos que hacer lo mismo, Santiago, así que ya sabes con quién te las tenés que agarrar. Marcó la cancha. Bueno, igual les agradecemos mucho, creo que estuvo muy buena la charla y les agradecemos por ser parte de esta edición del festival. Nuevamente Toya Bonino, Marcos Hubert, Pablo Weber, Nicolás Torchinsky. No hemos podido contar con la presencia de Luciano Onetti, también que formó parte de este programa de cortos, pero le agradecemos desde acá por ser parte de esta edición del festival. Muchas gracias a quienes estén viéndonos y hasta la próxima. Hasta Bueno, pronto, gracias muchas a vos, gracias. un placer.